Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Coimaniaco. Y no es que la primera parte fuera un boom, pero ya que, terminemos lo que empecemos. Revisión de Ultimate Spider-Man, parte 2. Y sí, aquí hay muchas cosas feas. Venom. En un inicio iba a revisar este arco en el primer video, pero siento que aquí es mejor para comenzar con fuerza. Y es que la historia del simbionte es mala. Comencemos por el hecho de que comienza otro patrón que se continuará a la larga, el cual es la cuestión de que Bendis tiene una desesperación por contar una historia, al punto que no le importa cómo repercutirá al mundo o a los personajes en sí, solo lo hace. Y es que en esta historia todo sale de la nada. Eddie Brock, como amigo de la infancia, es sostenido solo bajo pura exposición. De hecho, Peter ni siquiera se acuerda de él, y en una escena tratan de que creamos que son muy buenos amigos. Luego el trabajo con este personaje es demasiado escaso y carente. ¿Qué sabemos de él? Pues en un inicio nada y después resulta ser todo un desgraciado. Y eso no estaría mal ya que correspondería con las decisiones que toman aquí. Pero explícalo más. No había necesidad de ya tener a Venom. Para el caso, Spectacular Spider-Man manejó mucho mejor este concepto. Eddie es el amigo de la infancia de Peter. Se les ve mucho tiempo interactuar y cómo se rompe su vínculo, denotando también aspectos malos en Brock, para al final comprender por qué se vuelve Venom. Por otro lado, la trama del simbionte es demasiado apresurada. Se da en un número. En un número vemos las virtudes del traje y en el mismo porque sí, Peter se da cuenta que lo vuelve agresivo y que lo está consumiendo por dentro. Y eso es algo malo. No hay una planificación a largo plazo. Todo debe ser inmediato. Se podía haber manejado portar al simbionte con un par de historias, pero la necesidad de mantener esto como un arco hace que todo sea apresurado. Después, Eddie deduciendo que Spider-Man robó el simbionte por el mero hecho de tener un traje negro, sí denota que él era sumamente desconfiado, pero son características que solo sirven en función al momento. El elemento de los frascos, si bien refuerza esto, pues tampoco tiene mucho sentido. Si iba a trabajar con Peter y le mostró eso, ¿por qué no decirle del otro? Además, se debe deducir que el frasco que Parker destruyó correspondía a la sangre de su padre, y el otro era del padre de Eddie, si no su decisión de ponérselo era completamente suicida. Al final tenemos otro monstruo sin cerebro que trata de matar a Spider-Man. Lo más probable es que se dé el mismo caso que con Norman, que comenzó así y en su regreso sí fue una amenaza real, así que espero llegar al regreso de Venom. Algo curioso es que la mayor parte de lo bueno en los arcos de Ultimate se da en los finales, y la conversación con Fury sí llega a ser buena, y al menos da pie a que tenga mejores lazos con esta organización. No me malentiendan, la propuesta bajo el papel suena muy bien. Amigos de la infancia en enemistad, con Peter teniendo que sufrir al enfrentarlo, quien al mismo tiempo sufre los estragos del traje. Y las páginas finales me fascinarían si se hubiera hecho un mejor trabajo, y esta historia se hubiera esparcido a la larga, para tener un clímax fenomenal. Una última cosa que mencionar y que se dio en los anteriores arcos es que también existe el recurso constante de anunciar información mediante entrevistas, televisión y ese tipo de formatos, lo cual no es malo por sí mismo, ya que brinda facilidad de exposición, pero al menos para esta serie se usa mucho, lo cual es un truco fácil. Y lo menciono particularmente aquí porque toda esa trama se sostiene en base a eso, grabaciones y cartas. Ahora, ¿de qué tan malo es usar esto constantemente? Depende, ya que a veces no tienes que solo contar, sino mostrar. Pero ya hemos visto cómo maneja esto Ultimate Spider-Man. Irresponsable. Este es un arco de relleno en toda la ley. Lo más relevante que pasa es que Mary Jane y Peter vuelven pues porque sí. Y lo mejor de todo es el penúltimo número con la tía May, donde por fin vemos que se explora un personaje más allá de Peter, pero al mismo tiempo me da las mismas vibras que la discusión con Mary Jane, donde denotaban conflictos geniales que nunca se mencionaron en primer lugar. A esto me refiero con la química que May dice haber tenido con el Capitán Stacy, y que la hacía sentir culpable, cosa fenomenal, pero que solo te lo revelan aquí. Por lo demás, pues es solo una historia divertida, y eso, hay momentos exasperantes. Se nota claramente que solo Spider-Man conoce a los X-Men.
si no habrá pasado antes, ya que existe Ultimate Spider-Man Team Up. Finalmente, ese retcon con lo de Sandman es tan what the fuck, innecesario y rebaja tan feo a este villano, que más parece una excusa para sacar Ultimate Six cuanto antes. Hasta ahora el único villano que puedo decir que es bueno es el Green Goblin, lo cual es triste. Gatas y Reyes. Esto se divide en dos partes, y la primera es la buena. Buena con todo, menos con Peter. Irónico, porque hasta ahora fue todo lo contrario. Y es que más que ser una historia de él, es una historia de Fisk y el Bugle, lo cual queda muy bien y se siente refrescante después de puro enfoque en Spider-Man. Obviamente tenemos su respectiva parte, y el conflicto ronda alrededor de él, lo cual es correcto a excepción de la escena del colegio. En sí, quien se lleva esta primera parte son Jameson y Fisk. El primero vuelve a notar las falencias de no conocer a sus personajes, aunque con él es perdonable, ya que es uno muy secundario, por lo que se agradece este conflicto y problemática en torno a él. Respecto a Fisk, logran darle más imponencia de la que tenía en su primer arco, y su motivación en contra de Spider-Man es comprensible. Irónico que con Kingpin sí tengan paciencia y planificación, mientras que con otros tienen la necesidad de poner de golpe toda la carne sobre el asador. Por desgracia, la parte 2 decae bastante, aunque traía una buena propuesta. Eso les voy a reconocer. Básicamente es la presentación de Black Cat y Elektra. ¿Conocemos algo de sus personajes al menos para justificar el arco? Nope. Por lo cual los conflictos y peleas en esta historia son irrelevantes. Al final se revela datos sobre Felicia, pero es eso, datos. No se le conoce ni de cerca, salvo que es una ladrona interesada por Spidey. Obvio que ella junto con Elektra cobrará más importancia en los próximos arcos. Patrón ya ha denotado, por lo que aquí es demasiado meh. Lo rescatable de esta parte es el final donde vemos la principal motivación de Fisk, aunque me interesa saber qué pasó con ella la primera vez que fue obligado a escapar. La propuesta interesante que mencioné al inicio era que al fin vemos al padre de Mary Jane, y como se fue previendo, es un desgraciado. Y es un buen agregado ya que ahora sí podemos ver el ambiente familiar de ella, y sacarla de ser solamente la pareja del héroe. Hubiera deseado que esta última frase hubiera sido cierta, porque ahora viene Hollywood, promoción para la película, El Arco. Y no, que Spider-Man odie que le estén haciendo una película no quiere decir que deje de ser una promoción. Aquí vemos el regreso del Doctor Octopus para nuevamente ser desperdiciado de una forma peor todavía. Se supone que ahora va en contra de su esposa y de la película. Nuevamente, razones muy superficiales, y el personaje sigue sin interesar. De hecho, su plan final es ridículo. Debía matar a Spider-Man antes. Se le añade el elemento de la locura para hacerlo más funcional, supongo, o darle remembranza de la película, pero ni así logran hacerlo despegar. Lo que más me duele de este arco son dos cosas. Primero, es que apresura el hecho de que Gwen se dé cuenta de la identidad, ya que ella es un personaje que podía dar mucho de sí, y aquí es unas cosas raras y ya sospecha de Peter. Por lo menos el número final, viendo cómo reacciona esta relación, a pesar de que un inicio es algo tonto, después sí es bueno. Pero para este punto deseo que se explore más a los personajes secundarios. Y lo segundo es que nos deshacemos del potencial conflicto familiar de Mary Jane, fuera de escena. Podrían decir que es una secundaria, esta es la historia de Spider-Man. Pero para este punto ya no me estás contando nada nuevo con Peter. Y ahora, ¿me estás diciendo que vas a limitar los secundarios a personajes encasillados a un solo rol? De hecho, vienes haciendo un buen trabajo con Jameson, y ahora recaes a esto así porque sí. Arco malo, se salva de ser entretenido por referencias a la película, y eso. Y finalmente, Carnage, quien comparte los mismos errores que Venom, solo que peor. Mientras que en el anterior podías asumir que Eddie era un amigo de la infancia olvidado, y parte de las cosas que se presentan, aquí literalmente es, juguemos con la sangre de Peter, pues porque sí. En primera, ¿por qué Peter va con Kurt a curarlo? ¿En serio nunca ha necesitado atención así antes? Luego, ¿por qué él no estaría enterado de lo que hacen con su sangre? Y por último, ¿cuál es la prisa por hacer este arco? Con esto me refiero al time skip que se hace. Y no es que un salto temporal sea malo per se, pero aquí como dije al inicio, no repercute en nada a los personajes.
De hecho, parece que el tiempo no ha pasado en ellos. Hay un montón de cosas que pueden pasar en 2 meses. ¿Y me está diciendo que Gwen todavía no habló más con Peter sobre su identidad secreta? ¿Que Flash no insistió con su problemática? ¿Y que Spider-Man no ha tenido un conflicto digno de mencionar en todo ese tiempo? Por otro lado, no soy de quejarme de la adaptación de personajes a otros universos, aun cuando esa serie ha hecho un mal trabajo con los villanos. Pero en serio, relegar a Ben Reilly, el clon más popular, el hermano de Peter, el segundo Spider-Man, a un asistente? Que sí, que lo más probable es que crea los clones, pero ¿en serio relegarlo así? Otro punto es el mismo Kurt. Me agrada el enfoque que hacen aquí, pero primero, en esta serie solo se le vio una vez, y a pesar de que su problemática es buena, le falta un mejor background para despegar como debería. Ahora, si nos vamos a lo mejor del arco, aparte de Connors, diría que es el conflicto entre Peter y Carnage, el cual está bien logrado. No en un aspecto íntimo ni nada, sino en el de tensión. Esa criatura asesinó a Gwen, y tiene la facilidad de matar a cualquiera, además de poseer su rostro. Y esto pudo mantenerse así hasta que meten la parte en que Peter dice que Carnage es su padre, lo cual no tiene sentido ya que este posee sus recuerdos. Y aun si ese fuera el caso, ¿cuál es el punto de ese giro? Igualmente tiene que acabar con él, no suma ni resta. Mal arco, otro villano sin cerebro, la tensión de la batalla final está bien, pero más que todo por lo que representa ese momento, la muerte de Gwen fue muy apresurada y desperdiciada, ya que fue un personaje que nunca fue explotado, y los elementos antes del clímax no juegan en favor de la historia. Por lo menos, esto da pie a un drástico cambio en su status quo, un posible no more. Gwen afecta directamente a todos los personajes en el cast principal. ¿Se abordó esto bien? Pues para eso tenemos el epílogo, donde sí vemos un Peter frustrado por todo lo que pasó. Resuelven de la peor manera lo que pudo ser un conflicto por parte de Flash y tratan de pegar el discurso de que él es malo. Ok, estoy a favor del pensamiento que existen personas malas, pero en ese contexto se da de forma muy superficial, además de que da un downgrade muy feo a Flash comparado a su versión 616. Siento que este luto no debía darse en ese ambiente, y al final nos deshacemos del posible no more. Se sigue sintiendo que el show debe continuar porque sí. Al menos los arcos que vienen harán eco de este entorno, ¿no? ¿No? Para finalizar esta segunda parte, ahora actualizamos el ranking de las mejores 10 historias de Ultimate Spider-Man. Les agradecería si me hicieran saber qué opinan de este, o si creen que deba haber algún cambio. ¿Y a ustedes qué les pareció Ultimate hasta este punto? Para mí me entretuvo a pesar de todo lo malo. Como que es divertido también leer cosas así para hablar de que no funcionó. Dicho esto, espero los comentarios sobre estas historias y si les gusta esta propuesta, que ya estoy pensando aplicarla con un run reciente. Ahora, si les gusta el contenido, también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord con la link en la descripción. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video y sin más que decir, me despido.